las enseñanzas de vida que nos salen costosas o que nos salen caras y nos dirigimos primeramente a conocer y entender lo que el diseño original de Dios establece que es el matrimonio. Porque el matrimonio no es simplemente una decisión o una firma de papeles. Y hay personas que dicen, oiga, lastimosamente las cosas yo las hago a mi manera. Y cuando íbamos a oficiar la boda ayer, el jueves yo fui a un ensayo y a conocer pues, el lugar donde iba a ser y todo este rollo. Y había una persona allí que era la encargada de hacer toda la parte de la fotografía. Entonces llega y dice, ay, qué bueno que ustedes se van a casar y no sé qué, y si se van, o sea, las personas. Y yo le digo, ¿y tú eres casada? Me dice, sí, yo llevo no sé cuántos años con mi esposo. Nosotros vivimos juntos. Le dije, ¿pero eres casada? Dijo, no, vivimos juntos. Le dije, ¿tú no eres casada? No es tu esposo. Es tu amigo, tu compañero de vida, tu amante, como lo quieras llamar, pero no es tu esposo. Porque mi esposa dijo algo muy sabio ahorita. Él me pertenece. Y cuando usted hace el pacto delante de Dios matrimonial, usted hace más que firmar unos papeles o cumplir con un requerimiento. Usted está tomando a ese hombre o ese hombre está tomando a esa mujer como su propia vida. Ya no serán más dos, sino que serán uno solo. Y usted encuentra el primer piropo que Adán echa ahí en el capítulo 2 cuando dice, esta será llamada varona porque es hueso de mis huesos y carne de mi carne. O sea, como diciendo, es mía. Y cuando nosotros nos casamos, entramos en el vínculo y es una decisión totalmente espiritual que tipifica la unión que hay entre Cristo y la iglesia. Por eso el Señor compara el matrimonio entre un hombre y una mujer como la relación que tiene Cristo con la iglesia, donde Cristo representa al esposo, que tiene que tener la capacidad de entregarse claramente por su novia, por su esposa, que es la iglesia. Y eso es lo que los hombres somos llamados a hacer. Entregar nuestra vida por nuestras mujeres. Y ayer cuando celebraba el matrimonio, yo hablaba del principio y le hablaba a las mujeres solteras y les decía, ustedes no se equivoquen porque los hombres no le damos el título de esposa a cualquiera. Los hombres tenemos la capacidad de tener relaciones sexuales sin ligar los sentimientos y las emociones. Hay mujeres que dicen, yo también puedo hacerlo, pero las mujeres por su naturaleza, siempre que están con un hombre, así sea por pasar el rato, alguna marca les deja. Y yo les decía a las señoritas ayer, ustedes no sueñen que si un hombre a usted se la lleva, y los hombres somos muy hábiles cuando queremos conseguir algo, ¿o no? Linda, reina, princesa, ¿cómo estás de bonita? Yo no había visto mujer más hermosa que tú. Eres tan especial, cuando sonríes iluminas mi vida. Y la mujer tan incauta, pela el diente y le salen las burbujitas de amor. Y el hombre muchas veces se lleva a la mujer a pasar un rato con 1000 promesas. Pero las promesas se acaban una vez pasa el rato. Si que le quedó gustando, la sigue engañando. Pero si no le gustó, se fue. Pero los hombres no somos tontos, porque a la mujer que le damos el título de esposa, con la que comprometemos nuestra vida, es porque nosotros miramos que esa mujer no es igual a las demás. Que esa mujer tiene unas capacidades y unas cualidades totalmente diferentes, que es lo que hace que nosotros podamos establecerlos. Yo le decía ayer en el oficiamiento del matrimonio a las mujeres, no coman cuento. Ustedes valen mucho la pena y ustedes también tienen y merecen ser honradas con un vínculo matrimonial. Yo le decía, la gente dice que vivir juntos es igual que casarse. Y eso es lo que el mundo dice, pero yo les tengo una demostración clarita, que no. Hay gente que ha vivido 10, 15, 20 años en unión libre toda su vida. Y no tienen la connotación de pertenencia ni de compromiso. Una vez se casan, se les acabó la relación. Yo conozco muchos y decían, pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que cambió? Les digo, cambió una sola cosa. Pasaste de vivir en el sistema del mundo a
meterte en la línea que Dios había trazado. Y cuando tú haces algo que Dios ya determinó y lo sigues, el sistema del mundo se va a levantar, el mismo infierno se va a venir, porque como les digo, Satanás es buen papá y él no suelta a sus hijos fácil. Y cuando usted entra en el orden de Dios, a usted se le va a poner el mundo al revés para evitar que usted siga a Dios. Es como cuando determinan venir al templo, venir a escuchar la palabra. Se le empiezan a crear todos los obstáculos, se le empieza a presentar todas las cosas, empiezan a movilizarse todas las cosas, porque Satanás es buen papá y no lo va a soltar. Ninguno que se enreda en los negocios del mundo es digno de seguir al Señor. Eso dice la palabra. Y a veces nosotros desistimos ante el primer obstáculo. Y entonces volvemos a caer bajo el dominio del sistema de este mundo. Entendido eso, que el diseño original de Dios es la unión entre un hombre y una mujer, que no es bueno que el hombre esté solo y que Dios nos unió para que procreen y se recreen en su sexualidad, para que puedan ser ayuda mutuamente. Y tercero, para ser felices, edificándose, caminando juntos día con día. La palabra de Dios dice que es mejor dos que uno, porque si el uno cayese, ¿el otro qué? Le levantará. Y el Señor quiere que nosotros tengamos una vida fructífera, como lo decía ayer en el matrimonio. Este es el manual. Todo lo que construimos tiene un manual de instrucciones, una forma como usarlo, una forma de sacarle el mejor provecho. Pero nosotros con las instrucciones lo que hacemos es tirarlas a un lado y nos aventamos a hacer lo que queremos, porque no queremos siquiera invertir tiempo a conocer cómo es que funcionan las cosas. Y así mismo lo hacemos con nuestra vida. La Biblia es el manual del fabricante. La Biblia es la que nos dice cómo nosotros podemos vivir bien y cómo podemos tener el mejor resultado sobre nuestra vida, sobre cada uno, sobre el matrimonio, sobre las relaciones de familia, con los hijos, en las finanzas, en la sexualidad. Porque la Biblia habla también de cómo tener una muy buena relación sexual. La Biblia habla de todo. Pero desconocemos cómo dice la Biblia, entonces empezamos a inventar a nuestra manera, y cuando tenemos totalmente estropeadas todas las cosas, entonces sí queremos ir a mirar qué es lo que dice. Y ni siquiera que diga todo, sino vamos al lugar de lo que no nos funciona, buscando el lugar. Solo lo que no nos funciona para ver cómo lo aplicamos y lo hacemos. Entonces, entendiendo eso, hoy vamos a ir entonces a la segunda parte de esas enseñanzas de vida que nos salen costosas. Segunda de Samuel, capítulo 6, verso 1 al 8. Nosotros encontramos ahí una historia que es muy especial y muy particular. Cuando David intenta llevar el arca del pacto, la presencia de Dios la quiere mover de lugar. Y dice la palabra del Señor, versículo 1 del capítulo 6. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió a Galaad de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Y pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ayo, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo que llevaba el arca. Versículo 4. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban y el carro se inclinó. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta el día de hoy. Oremos al Señor. Padre, hoy venimos delante de ti
sabiendo que tú eres un Dios bueno, un Dios grande, un Dios maravilloso y majestuoso, un Dios que hace conforme a su perfecta voluntad. Te pedimos en el nombre de Jesús, Dios eterno, que tú seas obrando en nuestra vida y que tú seas hoy trayendo esa palabra de edificación sobre nuestro corazón y que tú, Señor, seas edificándonos, exhortándonos y construyéndonos de acuerdo a como tú lo quieras hacer en el día de hoy, Señor. Tú eres el Dios de los cielos y de la tierra y te pedimos, Espíritu Santo, que hoy nuestra vida esté atenta, Señor. Llévate el sueño al que tiene sueño, llévate el cansancio al que lo tiene, que hoy podamos conectarnos, Señor, con lo que tu palabra nos establece y nos dice, y podamos ver, Señor, las bondades que tú tienes para cada una de nuestras vidas. Te proclamamos y te glorificamos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, sabiendo que tú eres un Dios bueno, grande y maravilloso, y te pedimos que esta palabra hoy se haga vida en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen su lugar. El diseño original es el matrimonio. Cuando tienes un amante, cuando convives con alguien de rato, ese no es el diseño de Dios y tienes que pagar un alto precio para poder aprender que esa no es la manera en que Dios quiere que nos relacionemos. Esa es la primera enseñanza que nos cuesta demasiado caro cuando nos mezclamos o nos relacionamos y nos aventuramos a tener relaciones creyendo que haciéndolo a nuestra manera va a funcionar. Cuando Dios tiene una forma establecida para que se desarrolle cada una de las cosas que Él ha estipulado para nuestra vida. Queremos aprender muchas veces, pero el aprendizaje nos cuesta lágrimas. Porque cuántas mujeres han entregado su vida y su cuerpo a un hombre que ha jugado con ellas, las ha usado por un largo tiempo, hasta les ha podido hacer tener hijos, y luego las abandonan porque simplemente ese hombre jamás estuvo comprometido en su corazón. Y la mujer tristemente tiene que aprender que ese no era el diseño original de Dios, sino que el diseño original de Dios es que ella fuera una ayuda idónea, honrada por un varón que le hiciera parte de su vida y que fueran uno solo en Cristo Jesús y juntos se edificaran, juntos estuvieran con el propósito de procrear, de satisfacerse sexualmente, mutuamente, y adicionalmente eso ser ayuda el uno con el otro y ser juntos proyectados, felices de la mano con Dios. Ahora estamos viendo otro escenario, un escenario en donde David está trasladando el arca del pacto, arca que fue construida en el momento en que Moisés se dijo que tocaba hacer un tabernáculo y luego vino la construcción del arca y se hizo en madera de acacia y se hizo forrada de oro y con bordes de oro y tenía una tapa forrada de oro y tenía 2 querubines encontrados de frente y tenía unas argollas de oro que eran atravesadas por unos varas de acacia en donde las cargaban los levitas. La tribu de Leví eran los que habían sido llamados a cargar el arca del pacto. ¿Qué tenía esa arca del pacto? Tenía las tablas de la ley que Dios le dio a Moisés en el monte, tenía una jarra y con un pedazo de maná y tenía la vara de Aarón que había reverdecido. Y esa arca tipificaba la presencia de Dios en el lugar santísimo del tabernáculo. David, al peregrinar con el pueblo de Israel, el arca del pacto estuvo en la casa de Abinadab durante 20 años. Y donde el arca del pacto estaba, todo lo que pasaba era que prosperaba. En otras palabras, donde la presencia de Dios estaba, todo prosperaba, porque ese es el principio de Dios. Pero en esta historia que leemos particularmente, David tuvo la ingeniosa idea de hacer un carro jalado por bueyes para que el arca pudiera ir allí. Dios no había ordenado eso, fue un invento de David por ser práctico. Es muy común a lo que hacemos nosotros hoy día. Yo creo a Dios a mi manera, yo busco a Dios a mi manera, yo hago mi vida a mi manera y empezamos a inventar una cantidad de cosas. Y muchas veces no queremos aprender con lo que el manual nos dice de cómo debe funcionar y hacerse. ¿Y David tenía algo malo en su corazón? No. Él quería transportar el arca del pacto que representaba la presencia de Dios. Pero el problema fue que él lo hizo a su manera. Dios había establecido que el arca debía ser cargada por los levitas porque ese era su
ellos se habían preparado y se preparaban precisamente como pueblo de sacerdocio para cargar esa arca. Entonces, en esa historia nos damos nosotros cuenta que David en este texto tuvo bastantes situaciones difíciles que enfrentar, porque el rey David estaba iniciando su reinado y él tenía en el corazón llevar el arca del pacto que había quedado en la casa de Abinadab y había estado allí durante 20 años. Y lo dice en 1 Samuel capítulo 7, verso 1 al 2, dice: vinieron los de Kiriat Jeraim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca de Kiriat Jeraim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. 1 Samuel 7:2. Nos damos cuenta que el arca estaba en la casa de este hombre durante 20 años. Y David estaba empezando su reinado y él quería llevar el arca precisamente con él. Porque él sabía que mientras la presencia de Dios estuviese presente con él, él iba a prosperar y todo lo que hiciera iba a ser bendecido. Pero lastimosamente David no tomó en cuenta las recomendaciones que Dios había dejado establecidas para trasladar el arca. Y tenía que ser en el hombro de los levitas, de los sacerdotes, de los que estaban apartados y preparados para hacerlo. Solamente los levitas que estaban consagrados por Dios para hacerlo podían hacer este trabajo. Es lo que nos pasa hoy día. Y lo vemos aquí en este pueblo muy comúnmente. Muchos que no quieren amoldarse a lo que la Biblia dice, lo que hacen es que se salen de un lugar, hacen una división, se autoproclaman pastores y empiezan a hacer una cantidad de disparates y una cantidad de cosas que Dios no les llamó a hacer. Y a la final el resultado de eso va a ser tristeza y dolor para ellos y tropiezo para aquellos que les siguen. Entonces nos damos cuenta que allí David equivocadamente construyó un carro para que llevara la presencia de Dios guiado por bueyes. Pero cuando llegaron a un lugar en el cual esos bueyes tropezaron, Usa, un hombre que era bueno, un hombre que amaba a Dios, un hombre que estaba allí, cuando el arca trató de caerse, Usa trató de aguantarla y la tocó con sus manos. Y al tocarla con sus manos, Dios hirió a Usa y Usa murió. Porque Usa estaba haciendo algo que él no podía hacer. Y nosotros muchas veces somos iguales. Nos metemos a hacer cosas que Dios no nos ha llamado a hacer. Nos metemos a vivir situaciones que Dios no nos ha llamado a vivir. Y entonces, Usa sostuvo el arca con su mano y él murió allí inmediatamente. Lastimosamente, David y Usa tuvieron que aprender algunas lecciones en su vida de una manera bastante difícil y de una manera bastante dolorosa, porque hubo una muerte de por medio. Y David se sentía responsable, porque él era el encargado de eso. Entonces, verdaderamente esas lecciones salieron muy caras en la vida de David, porque se perdió la vida de Usa. Y este hombre murió porque hizo algo que Dios no le había mandado. ¿Usa era malo? No. La Biblia dice que Usa era uno de los hijos de Abinadab y había estado el arca del pacto 20 años en la casa de su padre. Habían sido bendecidos por Dios, pero en el momento que Usa hace lo que es incorrecto, lo que Dios no le había mandado hacer, automáticamente cae muerto. ¿Era un hombre malo? No. Entonces, ¿por qué murió? Porque hizo lo que Dios no le había dicho que hiciera. Hoy día nos preguntamos, pero si él era bueno, era más bueno que el pan, ¿por qué murió? A veces morimos porque no tomamos en cuenta lo que la Biblia dice. Y nos metemos en cosas que Dios nos ha llamado a meternos. Entonces yo quiero que veamos cuáles son las lecciones que David
aprendieron de esta historia? Con la muerte de Usa, que nos muestra y que muchas veces también nosotros tomamos situaciones en nuestra vida que no salen bien, que lastimosamente aprendemos, como dicen en mi país vulgarmente, aprendemos como los aguacates. ¿Maduramos qué? A los golpes. ¿Por qué tenemos que esperar eso? Dios es un Dios que en Cristo, cuando Cristo dijo consumado es, lo hizo todo. El Señor lo que quiere es que usted y yo podamos entender y ver lo que el Evangelio dice, porque en Cristo nosotros fuimos redimidos de la ley de pecado y muerte. Y Dios puso la ley de vida eterna en nosotros, en sus hijos. Ser cristiano no es que usted haga parte de un club o de una iglesia, la más popular, la más bonita, la más excéntrica, no. Ser cristiano es aquel, la palabra cristiano significa Cristo de manera más que pequeña. Entonces, usted es un reflejo de Cristo para su casa y para este mundo. Y entonces usted vive en otra posición. Pero vamos a ver esta clase de enseñanzas que David tuvo que aprender lastimosamente, con dolor. Como desde el parámetro del diseño original del matrimonio, hay un diseño de Dios, establecido y bendecido por Dios, para que nosotros nos desarrollemos y disfrutemos de la vida en pareja. Pero también entonces hay otras lecciones que también tenemos que aprender. Y la primera lección que yo puedo ver aquí es que no podemos librarnos de las consecuencias de nuestras malas decisiones. Somos el resultado de lo que decidimos y no podemos librarnos de las decisiones que tomamos, sean buenas o sean malas, sean acertadas o sean desacertadas. Cada uno de nosotros pensamos que tenemos la capacidad de decidir qué vamos a hacer, qué podemos hacer lo bueno, vamos a hacer lo bueno delante de Dios, tomamos en cuenta a Dios y haciendo su voluntad, pedir su respaldo, tener la alegría, y pensamos que podemos hacer todo eso y que nuestra vida sea bendecida por Dios y que nuestra vida sea llena del Señor. Pero definitivamente nosotros necesitamos entender que podemos hacer esas dos cosas: seguimos a Dios y somos bendecidos por Él, escuchando su consejo y su palabra, o hacemos lo que a nosotros nos parece. Hacemos lo que queremos sin tomar en cuenta a Dios, sin pedir su guía y enfrentar las consecuencias entonces de nuestras malas decisiones. ¿Quiere decir que entonces como cristianos no tomamos malas decisiones? Sí, muchas veces. Pero es diferente enfrentar nuestras malas decisiones y nuestras consecuencias de la mano con Dios que sin Él. Son dos cosas totalmente diferentes. Porque aún en sus consecuencias Dios tiene misericordia. Y aunque usted paga las consecuencias, Dios le ayuda y muestra su misericordia y su amor en medio de ellas. Pero cuando usted hace como usted quiere, como a usted le parece, sin tener en cuenta a Dios, pues pasar esa vida sin Dios, lo que va a pasar es que sus consecuencias van a ser devastadoras y lo que le van a traer a usted es destrucción. Mientras que las consecuencias de nuestras malas decisiones siguiendo a Cristo nos traen lecciones de vida, como fueron las lecciones que aprendió David en su momento, al momento de trasladar el arca. Gálatas capítulo 6, verso 7 nos dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso mismo que recogerá. Así es que nosotros pensamos y creemos que somos libres de hacer lo que queremos, pero vamos a ser esclavos entonces de nuestras consecuencias. ¿Verdaderamente Dios perdona nuestros pecados? Claro que sí, Dios perdona nuestros pecados y nuestras fallas. Su amor permite que usted y yo entonces tengamos que enfrentar las consecuencias de nuestras malas decisiones. A veces nosotros cambiamos salud por dinero. No importa cómo esté, pero el dinerito no puede faltar. Cuando entendemos que la fuente de todas las cosas proviene de Él. La Biblia dice en Mateo 6:33: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia,
tenemos necesidad. Y cuando usted lee el capítulo 6, ahí el Señor dice que las aves no tejen ni hilan y que ellas comen y son sustentadas y que todo lo que existe tiene sustento de parte de Dios. ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más el Señor no nos sustentará? ¿Hacemos nuestro trabajo? Sí, el trabajo es dignificante, el trabajo es un regalo de Dios, pero no vivimos para trabajar, sino que trabajamos para vivir. Y en una economía como esta, en un país como esto, se nos olvida el principio y la prioridad que Dios establece. ¿De qué te sirve estar ganando el dinerito cuando estás acabando con tu salud, estás acabando con tu familia, estás acabando con tu esposa y con tus hijos? ¿De qué te sirve? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo y todas las cosas si para sí mismo pierde su alma? ¿De qué nos sirve? La Biblia dice que de Dios depende que usted y yo podamos disfrutar el fruto de nuestro trabajo. Pero dice el Señor que a unos les ha dado el trabajo de amontonar y trabajar para darle a aquellos que a Dios le agradan. Hay mucha gente que se mata teniendo su dinerito, siguiendo su carne o siguiendo sus complacencias, cuando no se están dando cuenta que se están autodestruyendo y no entienden que el Señor tiene un parámetro claro para nuestra vida. ¿Trabajar es malo? No, trabajar es una bendición. Pero el trabajo no se puede convertir en mi esclavitud, no se puede convertir en mi Señor y no se puede convertir en mi amo. Porque recuerden que lo primero que nosotros colocamos por encima de Dios se llama idolatría. Y cuando estamos en idolatría estamos en desobediencia. Y cuando estamos en desobediencia estamos mal. Necesitamos entender, amada iglesia. Yo sé que en el sistema en que vivimos, muchas iglesias lo que les importa es que vengan a dejar el dinerito. Pero es que eso no es el evangelio. El evangelio es que Dios está interesado no en tu dinerito, está interesado en ti, en mí. Nada, tu dinero es simplemente dinero y no vas a poder comprar a Dios. Honramos a Dios con nuestros bienes, porque sabemos que Él es quien nos los ha podido dar y lo honramos. ¿Y por qué lo honramos de esa manera? Porque Dios sabe dónde está el corazón de los hombres. El corazón de los hombres está ligado al dinero. Pero eso no es lo importante del evangelio. Cuando tú vienes a Cristo y vives en Él, entonces entiendes el principio. Y entonces tú das, como lo dice 2 de Corintios 9:7. No das por tristeza, ni das por necesidad, sino das como propusiste en tu corazón, porque Dios ama al dador alegre. Y luego dice, y poderoso es Dios. Versículo 8, Juan Pablo. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros, ¿qué? Toda gracia. A fin de que, teniendo algunas veces. ¿Teniendo qué? ¿Teniendo qué? Es que no los escucho, estoy sordo. Teniendo siempre. ¿Y cuándo es siempre? Siempre, siempre. En todas. ¿Qué son todas? Pues todas son todas las cosas. ¿Todo lo qué? Suficiente. ¿Todo lo qué? Suficiente. Lo que pasa es que su carne no tiene llenadera. Y Dios sabe realmente que es lo suficiente para usted. Pero como para usted nada es suficiente, ¿no ve? Yo no he visto la primera iglesia en esta tierra que van a hacer algún proyecto. Por ejemplo, vamos a comprar un terreno. Hermano, entonces empiezan a la gente primero la extorsión, ¿no? Manipulación emocional. Primero los llevan vamos a ir a nuestro lugar y los envuelven con todo esto para luego tener el resultado de que aflojen el dinero. Eso no es bíblico. El hombre que a usted lo coaccione para que usted dé dinero, yo le digo hoy, ustedes que ven a través de las redes sociales, corran por su vida. Porque así no es el modelo bíblico. El modelo bíblico habla que el hombre que Dios puso al frente dice lo que Dios le dijo, la visión que Dios le haya dado. Punto. Dios mueve el corazón del pueblo para que dé esa visión.
Cuando Moisés fue a construir el tabernáculo, él le dijo al pueblo, Dios me ha dicho que construya un lugar con todas las especificaciones. Y ahí paró Moisés. No se puso, hermanos, nos vamos para nuestro tabernáculo, hermanos, contaré. No. Solo le dijo, Dios me dijo que hiciera un lugar para él, bla, 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 bla. Y dice la Biblia que el pueblo empezó a dar espontáneamente. Y daban zarcillos de oro y daban todas las pertenencias y dinero y cosas que tenían. Hasta que hubo un momento que Moisés dijo, deténganse, ya no den más. Porque tenemos suficiente. Yo nunca he visto una iglesia que diga eso. Nunca dicen deténganse, sino sigan, vengan más. Porque hay que llenar la carne que no tiene saciedad. Pero la Biblia dice, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo que lo suficiente, ¿qué sigue? Abundéis. ¿Para qué? ¿Para toda qué? Entonces cuando usted da con entendimiento, usted no da coaccionado, sino como propuso en su corazón, entonces usted va a honrar a Dios y lo va a alabar por lo mejor que usted tiene. Porque para Él es lo mejor y Él recibe lo mejor. Entonces nos damos cuenta que nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera. David quiso hacer las cosas de la manera y dijo, ay, pobres levitas, ellos con esa arca que pesa, acacia, esa madera es pesada, con esos querubines de oro, que el oro macizo pesa. Pobrecitos, esos pobres levitas. Hagamos un carrito con bueyes para que sea más fácil. ¿Se le hace conocido ese escenario? Por eso yo le digo a la iglesia, miren, hay un señor que yo conozco en Colombia, que él es famoso en las redes sociales. Y yo hablaba con él al inicio y le decía, porque tiene un movimiento muy grande por las redes sociales, y él decía que era la iglesia virtual. Yo le dije, no, perdóname, estoy en desacuerdo contigo, la iglesia jamás podrá ser virtual, la iglesia es congregacional. Y el hombre me juró, me perjuró y me decía que no, y que era así, que él tenía miles de seguidores, que yo cuántos tenía. ¿Y yo qué? Lo único que te puedo decir es que puedes inventar tu reino como quieras, pero una sola cosa te digo, no hay iglesias virtuales. Y a los que me ven a través de las redes sociales, no hay iglesias virtuales. La iglesia es presencial, porque aquí es donde aprendemos a amar a Dios en comunidad. Nosotros, rindiéndonos a nosotros mismos, amando a los que son difíciles, desarrollándonos en el amor del Señor, en la diversidad de pensamientos y de criterios, nos vamos amoldando y nos vamos desarrollando y vamos siendo perfeccionados en el amor. Me dio risa porque aquellos días vi un video de él y entonces ella estaba diciendo todo lo contrario. ¿Y sabe qué es lo mejor? Que cuando estas cosas existen, queda todo grabado. Y así no puede decir usted, yo no dije eso. Dice, sí, vamos al video, ahí está. Y este mismo personaje, en estos días, vi el video diciendo que no había iglesias virtuales, sino iglesias congregacionales. Porque ahora le conviene a él. Entonces yo hablé con él y le dije, ve qué curioso, cómo cambiaste de concepto. Me alegra mucho que lo hayas hecho. ¿Por qué? Le dije, porque está reconociendo que tú decías que era una iglesia virtual y las virtuales no existen. Los medios estos existen para alcanzar y para transmitir lo que la palabra contiene, pero la iglesia no es virtual, la iglesia es presencial. Porque el Señor no va a venir por el sitio web, el Señor va a venir es por usted y por mí. Amén. Y le dije a él, le dije, oiga, mire esta situación. Y llega el hombre y me dice, no, pero yo nunca dije eso. Le dije, no, en tu video de tal día te dijiste, y cuando hablaste conmigo tal y tal día, y le mandé las cosas de WhatsApp. ¿Qué me dices? ¿Te das cuenta cómo somos los hombres de olvidadizos y cómo somos de convenientes en las posiciones cuando nos parece? Por eso tenemos que actuar con coherencia, y la coherencia es que conectamos lo que pensamos con lo que hacemos y con lo que decimos. Y es que conmigo pierde todo el mundo porque si yo tengo una memoria medianamente buena. Yo hice mi carrera de universidad sin tomar apuntes. Yo lo único que hacía era
estando en mi clase, y mi hijo salió un poquito parecido. A Pablo le ha costado tomar apuntes. Porque yo me enfoco y yo me acuerdo de mis clases magistrales de universidad. Y yo le puedo decir cómo estaba vestido el profesor, qué dijo, cómo se movió, para dónde se movió, qué. Eso es algo que Dios me dio. Y ese hombre quedó así, quedó reconvenido porque quedó confrontado. Porque verdaderamente Dios perdona nuestros pecados, pero Él nos permite que enfrentemos nuestras consecuencias precisamente para que aprendamos las lecciones de nuestras equivocadas y malas acciones. Entonces, es importante que nosotros podamos entender cómo Dios quiere que aprendamos y que también enfrentemos las consecuencias, porque esas consecuencias de nuestras malas decisiones tarde que temprano nos van a alcanzar. Como decimos, demorita tendrá, pero rebajita no. Aparentemente usted dice, ay no, pero yo conozco a doña Jacinta que ya vive como quiera, vive regia y ella hace como quiere. Tranquilo, le hace el Salmo 37. En el Salmo 37 dice que nosotros no debemos sentir envidia por los que hacen como se les pega su gana y les va bien, porque serán como la hierba que un día está y al otro no. Entonces, lo mejor es siempre tomar en cuenta a Dios. David aprendió que todo lo que él hiciera iba a tener que cosechar las consecuencias de sus actos. Entonces, tomar en cuenta la voluntad de Dios es ir a su palabra, tomar en cuenta lo que el Espíritu Santo dice, es esperar la alianza de Dios para que en nuestra vida podamos seguirlo y obedecerlo. Y nosotros vemos también en el Nuevo Testamento, porque usted me dirá, pastor, eso es el Antiguo Pacto, eso es el Antiguo Testamento, eso no nos aplica a nosotros, David era para Israel. Sí, estamos de acuerdo. Nos lo deja como enseñanza y sombra de lo que es para nosotros. Hechos capítulo 4, verso 32, hasta el capítulo 5, verso 5. Allá nos encontramos la equivocación de dos personajazos llamados Ananías y Zafira. Dos bellezas que hicieron las cosas a su manera y pensaron engañar a Dios. Y lo único que cosecharon fue la muerte. La palabra de Dios dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Versículo 33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado. ¿No había entre ellos qué? Estamos hablando de la iglesia del Nuevo Testamento, del libro de los Hechos. Nosotros, ese libro no se acaba de escribir porque nosotros todavía estamos siendo esa iglesia. Y dice que no había entre ellos ningún ¿qué? Necesitado. ¿Por qué no había ningún necesitado? Porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. ¿Eso pasó hoy día? No. Porque lo que se trae a los pies de los falsos apóstoles, profetas y toda esa payasada que yo he visto que un acto profético que les tiran el dinero en el piso y que ellos se paran encima, toda esa payasada lo que hacen es que traen todo ese dinero, se paran encima y luego cogen, amarran su pañuelito, su bolsa y hasta luego nos vimos. Eso es lo que dice la Biblia. Eso debería de, si lo recogen así, deberían recogerlo para repartir lo que entre los de la misma iglesia que sufren necesidad. Entonces, dice que, versículo 36, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió. Mire lo que hizo este levita. Y los levitas no tenían ninguna clase de ganancia más que la que recibían de su servicio al templo. Y él tenía su casita. Y mire lo que hizo. La vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles para aliviar a aquellos que tenían necesidades. Versículo 5. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. ¿Qué quiere decir eso? Ananías y Zafira tenían su casa. Entonces ellos dijeron, ay, como este levita de Chipre las vendió y todos los hermanos, nosotros también vamos a venderla a nosotros. Y cuando la vendieron, le dieron buen dinero. Entonces cuando ellos cogieron el dinero, dijeron, uy, no, esto es
esos apóstoles, ¿qué les pasa? No, aquí saquemos un pedazo y démosles esta rebanadita a ellos y nosotros nos quedamos con esto. Y fueron y lo llevaron. Les dice, trayendo solo una parte, la pusieron a los pies de los apóstoles. Versículo 3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeres el precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, o sea, si se hubiera quedado con su casa, no le quedaba a él. ¿Qué necesidad tenías de venderla y mentirle a Dios y mentirle al Espíritu Santo y hacer y mostrar la avaricia de tu corazón? Dice, ¿por qué pusiste eso en tu corazón? No has mentido a los hombres, ¿sino a quién? Sino a Dios. Al oír a Ananías estas palabras, ¿qué le pasó? Cayó, se murió. Expirar es morirse. Dejó de respirar. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Levantándose los jóvenes, ¿sí que porque es bueno tener jóvenes en la iglesia? Para que recojan los muertos. Entre otras. Entonces, era la hora. Entonces, sí, porque los que van a entrar van a decir, pastor hereje, va a decir que los... No, era la hora. Yo, que lo entendieron. Dijo un compañero, compatriota mío, el que lo entendieron, entendieron. Entonces, levantándose los jóvenes, versículo 6, levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Y mire usted, cómo el vínculo del matrimonio es tan fuerte, que el viejo Ananías se llenó de mentiras y se arrastró a su mujer también. Porque la mujer tuvo la oportunidad de salvarse. Pero no lo hizo, ¿saben por qué? Aquí viene otro misterio del matrimonio y por eso tuve que hablar al principio del matrimonio. Porque ya no son más dos, sino son ¿qué? Uno solo. Y como pensó Ananías, pensó Zafira. Igual. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime. Mire, Pedro todavía ese Pedro era muy Pedro, ¿no? Bien, decimos los colombianos, bien abeja Pedro. Que le dio la oportunidad y le dijo, ¿vendisteis en tanto la heredad? O sea, dijo, la vendiste en $100,000, voy a poner el ejemplo. O sea, Pedro todavía le pone a ella la oportunidad de que diga la verdad. Y entonces ella dijo, sí, en eso la vendimos. Y Pedro le dijo, ¿por qué convenisteis el tentar al Espíritu del Señor? Y aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido. Y te sacarán a ti también. Al instante que pasó, ella cayó a los pies de él y expiró, se murió también. Y cuando entraron los jóvenes, se llevaron los muertos y las carnes. La hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Seguramente Ananías y Zafira querían ser reconocidos por la comunidad, siendo protagonistas. Decían, todos están vendiendo sus casas. Me imagino ya a la Zafira diciéndole a Ananías, todos están vendiendo sus casas. Hasta el levita ese que no tiene que caerse muerto, sacó la casa y la vendió y la puso a los pies de los apóstoles. ¿Cómo nosotros vamos a quedar atrás de eso? Vendamos la nuestra. Y Ananías dijo, pues sí, vendámosla. Y entonces el corazón de ellos no era sincero delante de Dios y la motivación no era la correcta y la intención tampoco, porque solo querían el reconocimiento y la admiración de los demás, que dijeran, oh Ananías, oh Zafira, qué buenos son ustedes que han traído su casita para ponerla aquí en pies de los apóstoles. ¿Y cuántos payasos y charlatanes hay que le soban el hombro a usted? Oh, fulanito de tal, fulanito, qué bendición, hermano. Ustedes son unos siervos. Y casi que la lengua le cepilla la cabeza a los pies y de los pies a la cabeza. Para que usted suelte el dinerito. Así usted tenga la vida podrida y desbarajusta. No importa. Sierva del Dios viviente. Y entonces a la gente le gusta sentirse, porque eso nos llena el ego. Ananías y Zafira. Ellos decían, nos van a reconocer, vamos a ser iguales. Entonces querían el reconocimiento y la admiración de los demás, y querían ocupar los primeros lugares y que hablaran de lo que ellos hacían, de cuánto amaban a la iglesia, de cuánto amaban al Señor. Ese era el corazón de ellos. Yo le hago una pregunta, ¿tiene algo de diferente con lo que vemos hoy día?
Entonces, en el corazón de ellos había egoísmo, había codicia. Y eso los llevó a mentir, no solo a los apóstoles, sino también a quién, al más importante de todos, a Dios. Dios no quiere tus cosas, Dios quiere tu corazón. Dios quiere que tú entiendas que cada decisión que tomes fuera de Él vas a tener consecuencias. Tal vez no ahora, pero las vas a tener. Ellos pusieron de acuerdo para tomar del precio de la heredad y traer otro valor a los apóstoles, a la iglesia. Es lo mismo que vimos ahorita en 2 Corintios 9:7. Cuando Dios pone algo en tu corazón que tú lo des, pues decir, uy, eso es como mucho, saquémosle un pedazo y vamos, eso igual, no importa. Pedro le dijo a Ananías a Zafira, ¿acaso quedándote con tu casa no iban a estar ustedes bien? ¿Quién nos dijo que debían hacer eso? La motivación era la incorrecta. Por eso lo que Carlos decía, cuando nosotros vamos a dar, ¿qué estamos dando? ¿Y cómo lo estamos dando? Porque no nos podemos engañar. Cuando hay estos mentirosos que dicen, sierva, el Señor te dice, mi hija amada, hermosa, y todo lo que le dicen, toda esa parafernalia de cosas. ¿Por qué no lo pone usted en duda? Pero cuando Dios le dice, oiga, dele a este hermano, ayude a este, mire a este, o traiga a la iglesia, después usted dice, apártate de mí, Satanás, confírmame, Señor. Ahí sí usted tiene que pedir confirmación, reconfirmación, que el Señor vuelva y se le aparezca, que baje Gabriel y le diga, sí, hijo, hazlo. Ahí sí pedimos confirmación, reconfirmación, contraconfirmación, requete confirmación, y que ojalá Gabriel o Miguel bajen y nos digan, y hasta nos carguen y nos empujen para poderlo hacer. Pero cuando nos dicen, sierva amada, y usted podrida en pecados o podrido en pecados y llevado, mi siervo lindo, hermoso, el Señor te dice, mentirosos, la Biblia dice que ellos perecerán conforme a lo que hay en su corazón. Porque hablan mentiras simplemente, adulando a las personas para sacarles provecho. Eso también es en dos direcciones, Ananías y Zafira, que son los que van o se congregan, pero también va en el corazón de aquellos que presiden. Aquí los apóstoles eran hombres de Dios, pero también hay hombres que se aprovechan de eso para tratar de engañarlo y para tratar de sustraerle a usted su dinero. Y Dios lo que quiere es que su vida, su corazón. Solo alcanzamos a ver la primera. No se pierda el próximo fin de semana, a continuación. Porque vamos a seguir hablando de esto. Esas lecciones, esas enseñanzas que nos cuestan caro, porque muchas veces no queremos atender a Dios. Pongámonos sobre nuestros pies y vamos a orar. Hoy hemos visto esta primera lección. Pastor, en el Antiguo Testamento Usa murió, sí, pero en el Nuevo Testamento Ananías y Zafira también. Los dos hicieron algo que no debían hacer. Así es que vemos que en el Antiguo Testamento se presentó, pero en el Nuevo también. Porque Dios es el mismo que ayer, hoy y siempre. Que podamos aprender y que podamos aprender en nuestra vida a ser guiados por Dios. Y que entendamos, desde el más joven hasta el más viejo, de aquellos que me ven a través de las redes sociales, que todo lo que tú determines jamás podrás librarte de las consecuencias de tus malas decisiones, como tampoco te podrás librar de las buenas consecuencias de tus buenas decisiones. Oremos a Dios. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Venimos hoy delante de ti, Señor, sabiendo que tú eres bueno, que tú eres grande, que tú eres maravilloso, Dios, conociendo por el poder de tu gracia que tú nos sostienes y nos ayudas. El principio y el modelo original del matrimonio, Señor, es un principio verdadero y establecido por ti, Señor. No es un invento de hombres, no es una idea caprichosa, sino simplemente es establecido por ti de tu mano, Señor. Asimismo, Dios eterno, las consecuencias de nuestros actos y de nuestras decisiones nos van a alcanzar. Yo te pido en el nombre de Jesús, Dios eterno, que tú seas propicio a cada persona y a cada uno de nosotros, Señor, a guardar nuestro corazón y a poder entender que en Cristo
Cristo nosotros hemos sido redimidos de la maldición de la ley y de la muerte, pero que somos responsables, Señor, de las decisiones y de los actos que nosotros mismos hagamos. Tu palabra dice, Señor, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Tu palabra nos establece y nos dice, Señor, que conforme a la motivación de nuestro corazón, a la intención, que eso es lo que tú recibes de nosotros, tú nos estableces, Señor, a conocerte a ti. Ayúdanos a tomar, Señor, decisiones sabias. Ayúdanos a mantenernos, Dios, congregándonos, escuchando tu palabra, exponiéndonos, Señor, a la enseñanza, siendo ministrados en el principio del amor, y que podamos ser, Señor, levantados por el poder tuyo. Dios conoce nuestros corazones, tú conoces nuestra vida, Señor. Tú sabes cuántas veces hemos obrado de mala manera, tú sabes cuántas veces, Señor, lo hemos hecho con la mala intención o con la intención incorrecta, con la motivación incorrecta. A veces tenemos buenas cosas, buenas ideas, buenos hechos, pero que no tienen la motivación y la intención correcta. Señor, que podamos entender que tú no puedes ser burlado y que a ti, Señor, daremos cuentas de todos nuestros actos un día, de todas las palabras necias que salieron de nuestra boca y de todas las cosas que hicimos, Señor, con una motivación incorrecta o equivocada. Hoy te pedimos, Dios, que tú seas propicio a nuestra vida y que nos ayudes a entender y que podamos ver con claridad cómo tú, Señor, nos estableces a vivir en ti con la responsabilidad que tenemos de conocer tu palabra, de seguir tu palabra, de vivir tu palabra, de predicar tu palabra y de ser una evidencia de tu palabra. Ayúdanos a vivir la verdad, a amar la verdad, a caminar en la verdad, a exponer la verdad y a ser embajadores de esa verdad, Señor. Porque realmente allí entonces nuestra vida fructificará y veremos de tu mano los resultados de seguirte a ti. Tu palabra dice que muchas son las aflicciones del justo, pero que de todas ellas Jehová le librará. En este mundo tendremos aflicción, pero tu palabra dice confiar, porque yo he vencido al mundo. Ayúdanos, Señor, a permanecer y ayúdanos, Señor, a estar allí de tu mano y a saber, Dios. No a manipular las situaciones poniendo las circunstancias como queremos hacerlas ver para tratar de llamar la atención de otros, no poniéndonos en situaciones que no son correctas, simplemente para manejar las cosas de otra manera. Ayúdanos a ser claros y transparentes y que el anhelo y el deseo de nuestro corazón, nuestra motivación y nuestra intención sean claras para contigo y para con todos nuestros hermanos en Cristo. Padre, ayúdanos, susténtanos y guíanos. Ponemos esta semana en tus manos y te pedimos, Dios, que en tu soberana voluntad nos guardes y nos cuides. Que el próximo miércoles podamos estar en este lugar congregándonos nuevamente bajo el principio de clamar, de orar y de interceder. Que el próximo viernes podamos estar en nuestro estudio bíblico, siendo edificados por el poder de tu palabra, viendo los atributos que tú tienes como Dios. Que el próximo domingo podamos encontrarnos en este lugar para seguir siendo edificados por el poder de tu palabra. Padre, bendice nuestras vidas, bendice la vida de Refugio, Señor. Gracias por el tiempo que la tienes aquí. Sé que tú la has traído con un propósito eterno para poder recibir, entender y poder meditar en esa palabra, Señor. Y que cuando tú la retornes a casa, ella pueda ser un eje de cambio al lugar o a la iglesia donde ella pertenece, Dios. Y que pueda realmente allí en ese lugar ser luz en medio de las tinieblas. Yo te pido por cada una de las personas que no están aquí hoy, Señor, ayúdales. Susténtalas, revélate a ellas y hoy nos unimos, Señor, para que tú les ayudes, para que tú les guíes y para que tú, Señor, obres conforme a tu plan. Hoy te bendecimos y te proclamamos, Señor, dándote toda la gloria y toda la honra. Ayúdanos a entender, Señor, que no necesitamos tomar enseñanzas que nos cuesten demasiado cuando realmente escuchamos la recomendación de tu palabra. Ayúdanos a no ser como Ananías y Zafira, que en su corazón había la motivación y la intención incorrecta. Ayúdanos, Señor, a seguir como aquel levita que vendió su casa, pero la vendió con su corazón noble para ayudar a sus hermanos que también estaban en dificultad.
Que lo que hagamos, lo hagamos con la motivación y la intención correcta, porque allí es donde tú te agradas y eres dignificado y magnificado en medio de nosotros. Yo te pido que por favor bendigas a todos aquellos que están conectados en las redes sociales, que tú les pongas el querer como el hacer si están en esta ciudad, puedan venir aquí a nuestro templo en la 11244 Long Street y puedan escuchar la palabra de verdad. Ayuda grande en su viaje y a cada una de las personas, Señor, que conocemos. Bendice el matrimonio que ayer oficié, Señor, entre Melvin y entre Catherine. Bendíceles y guíales, Señor, a tomar decisiones correctas y a poderte seguir en el diseño original que tú planeaste para ellos. Hoy te bendecimos, Señor, y te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salude a su hermano. Dios le bendiga, Dios le guarde. Y usted que nos ve a través de las redes sociales, está en la ciudad de Omaha, Nebraska. Estamos ubicados en el 11244 Long Street de la ciudad de Omaha. Verdad y vida es un lugar fácil de encontrar, pero difícil de olvidar. Dios les guarde.